Y bueno, este evento que surge también desde la sociedad científica para ustedes, principalmente gracias a los esfuerzos de Mauricio Montealegre, y nosotros queremos darles desde la sociedad científica la bienvenida a todos. Bueno, nuestro presidente no pudo estar ahora por razones también académicas. Sin embargo, él me ha pedido que lea algunas palabras que él ha querido decirles a ustedes, al público y al licenciado Rudy también. Entonces, voy a leer lo que él ha escrito ahora como a modo de presentación. Estimado público presente, lamento mucho no poder estar presente el día de hoy, mas este hecho no me impide compartir algunas palabras con ustedes el día de hoy. El presente discurso lo divido en 3 partes. En primer lugar, quiero agradecer con mucho cariño a mis colegas, a la vicepresidenta Gabriela Alfred y al secretario Mauricio Montealegre. Sin el apoyo de ambos sería imposible llevar adelante este tipo de actividades académicas. Quiero agradecerles también por su gran impulso trabajador en honor al compromiso que tenemos de trabajar por nuestra comunidad. Comparto la idea de Guillermo Mariaca. El quehacer político suele ser mezquino, mientras que el cultural es siempre ameno. Es por ello que la sociedad científica, como un cuerpo académico o político, tiene el privilegio de hacer gestión académica y por lo tanto cultural. Nuestros esfuerzos por contribuir en la formación de nuevos académicos especializados en filosofía consisten en sembrar semillas para que las próximas generaciones puedan recoger los frutos. Y no me refiero solamente a la comunidad académica, sino también a la boliviana, porque esfuerzos de nuestros antecesores, como Roberto Prudencio, Arturo Orías y otros, nos sirven de inspiración para trabajar de forma altruista, pero enérgica, exigente, pero cálida, por nuestra comunidad científica. Apostar por el pensamiento filosófico significa contribuir al desarrollo espiritual de los pueblos, y aunque la sociedad en la que nos ha tocado vivir se resiste al juicio de la razón, nuestra tarea es no perecer, no darnos por vencidos. El mundo necesita de las humanidades más que nunca antes, porque el progreso material no puede prescindir del progreso espiritual humano. Y aunque nos quememos como leña en el fuego, el que no reconoce su deber con el mundo no podrá hacer pensamiento científico ni filosófico. Por lo tanto, es nuestra obligación, en virtud de nuestra humanidad y en aras de la verdad, sacar la filosofía a la calle. Bien, en segundo lugar, quiero agradecer a todo el público presente por participar en esta actividad de divulgación de pensamiento filosófico. Sin ustedes, sin los amantes del saber, maestros en el arte de la suspicacia, nuestros gritos proclamando la importancia de la filosofía estarían dirigidos a un frígido auditorio vacío. Es un consuelo para mí saber que hay otras personas en esta lucha, no estamos solos. Finalmente, como tercer punto, hago llegar un fuerte abrazo al profesor Rudy Santibáñez. Sus lecciones, no solo de filosofía, sino también de vida, son leyendas que discurren en los pasillos de la carrera de filosofía. Espero con mucho optimismo que el público presente adquiera el CD con sus reflexiones y pueda sacarle provecho a las deliberaciones de un filósofo apasionado. Espero además que se genere investigaciones, discusiones y debates en torno a ellas. Gracias nuevamente a todos por venir y buen provecho. Atentamente, Estefan Terrazas Villegas. Bueno, un poco para introducirles ahora al evento, queremos decirles que, este evento es una presentación de un DVD, un CD, con las grabaciones del licenciado Rudy Santibáñez, producido y editado por el estudiante Mauricio Montealegre. Y bueno, el contenido de las grabaciones viene en este orden, ¿no? Primero vamos a tener una entrevista, La verdad no existe, seguido por una conferencia, que es el comentario al libro de H.C.F. Mansilla, Las raíces conservadoras de América Latina. Después 2 clases de filosofía, una de qué es el texto y otra invitación a la filosofía. Y por último, testimonios personales de estudiantes sobre el licenciado Rudy Santibáñez, ¿no? Bueno, la mayoría de ustedes, como decía, lo conocen, pero para los que tal vez no están muy familiarizados, Rudy Santibáñez fue docente de la carrera de filosofía por 19 años. La materia que dictó de manera regular fue filosofía griega. Es un docente realmente muy apreciado por sus estudiantes y por transmitir la vitalidad del pensamiento filosófico y la autenticidad del quehacer filosófico. Y bueno, sin más preámbulos, quiero invitar al protagonista de la noche, al licenciado Rudy Santibáñez. Un aplauso. Bueno, buenas noches a todos los presentes y agradezco la oportunidad que me dan de dirigirme a un público tan nutrido para nuestra pequeña colectividad. Realmente es un honor, ¿no? Y una posibilidad que uno no la encuentra a la vuelta de la esquina. Así que mil gracias. Hace unos meses atrás recibí la visita de Mauricio Montealegre
varios meses atrás, 6, 7 o más, desde abril. Y Mauricio me comunicó que tenía una iniciativa que era precisamente esta, el poder registrar ciertos productos míos que habían quedado felizmente guardados en el magnetófono para ofrecerlos a la comunidad. Y bueno, pedía mi no autorización, sino ¿cómo podemos decir? Mi visto bueno, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, etc. Y esto ya suscitó para mí un problema. ¿Por qué estar de acuerdo y por qué no estar de acuerdo? Pues pueden hacer las dos cosas, ¿no es cierto? Además, ante la preeminencia soberana del silencio, ¿de qué valen las huevadas que podemos decir? Entonces, cuando uno reconoce la importancia del silencio, la piensa varias veces antes de abrir la boca, y más de quedar registrado allí en un documento que va a tener se va a extender un poco más que lo que hubiera sido una simple conferencia, etc. Entonces yo les voy a transmitir ese proceso interno por el cual decidí finalmente que valía la pena que esto salga, porque yo me preguntaba, ¿vale la pena realmente? ¿Va a ser interesante para la gente? ¿Por qué tiene que ser interesante? Pues no todo tiene que ser interesante. Una cosa que uno crea que es muy interesante, no. Es un principio de ingenuidad muy lindo. Es decir, todo lo que uno dice es una maravilla, todo lo que uno escribe es una obra de arte, y bueno, y los demás, cosa curiosa, cuando no los reconocen es para jalarse los pelos, ¿no es cierto? Entonces, yo formulé esta preocupación de la siguiente manera: ¿qué tipo de originalidad pretendo con mis pensamientos para transmitirlos a mi comunidad? Entonces he identificado dos tipos de entender la originalidad. Uno de ellos, quizá el más en boga, el más corriente, es la originalidad de la palabra no dicha, del pensamiento no expresado. Esto que se llamaría ampliar las fronteras del conocimiento. Y esto es lo que reconocemos en los grandes personajes de nuestra tradición, ¿no es cierto? Esto estaba en mí, pero este lo ha dicho. El profesor Orías, que tuve el grato placer de ser su alumno, decía: está hablando con mi propia boca. Bonita expresión, ¿no? Este tipo X está hablando con mi boca. Pero yo no pude decirlo y él logra decirlo, caramba, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de originalidad es un objetivo que todos tenemos que buscar, es trabajoso, demanda un gran esfuerzo y sobre todo la consolidación de una colectividad intelectual que trabaja los 365 días del año, de manera sistemática, hasta que en determinado momento aparece el tipo que dice lo que no pudimos decir. Esta idea yo remacho constantemente. Hay una idea tan equivocada, la he constatado, identificado en muchas personas, que creen que el que va a decir la palabra no dicha, el concepto no expresado, el que va a ampliar la frontera del conocimiento, es un genio en la soledad de su retiro. Por un acto mágico, en determinado momento se le ilumina el foco. Es una concepción muy ligada a la religión, si se dan cuenta ustedes, ¿no? ¿Qué concepto es este ligado a la religión que nos da esta idea de lo súbito? La iluminación, pues la revelación, ¿no? Esté el individuo ahí generalmente, cabalmente, en la soledad de los desiertos y de pronto, ¿cierto? Bueno, eso no sucede en filosofía. Nosotros que nos lamentamos de las limitaciones de nuestra producción filosófica, etcétera, etcétera, de ser consumidores de lo que se produce en Occidente, de no poder cristalizar un pensamiento original, es cierto, pero no lo vamos a poder superar si no caemos en cuenta del carácter colectivo de nuestro quehacer. Si no, vamos a seguir esperando al Mesías, no sé cuántos siglos más. Acuérdense que todas estas doctrinas milenaristas que anunciaban la vida del Mesías, ¿hasta dónde las retrotraemos? Los puritanos, el puritanismo inglés, las iglesias, estamos hablando del siglo XVIII.
Y bueno, seguimos esperando pues, al Mesías, ¿no es cierto? Los que creen siguen esperando al Mesías. Lo mismo nos va a suceder a nosotros si no tomamos plena conciencia del carácter colectivo. El pensamiento se produce colectivamente. El otro problema con esta concepción de originalidad es que puede conducir al desaliento, ¿no? Porque uno revisa lo que ha producido, lo que ha escrito y dice, no creo que aquí haya, ¿no? Que me lance esto al estrellato. Es más que puedo ser estrellado más que lanzarme al estrellato. No, uno no ve con claridad esa novedosidad, ese carácter completamente original, ¿no es cierto?, de su pensamiento. Entonces esto puede traer una suerte de desánimo y de desaliento en la producción de ideas. Así que yo les voy a proponer otra idea de originalidad, sin que desmayemos de que logremos esta primera, que yo creo que vendrá con generaciones de esfuerzo concentrado y colectivo. Y yo digo, es la originalidad de un pensamiento X que se ha fundido con mi experiencia existencial, con la tuya, con la de Daniela, se ha fundido con su experiencia existencial ese pensamiento. ¿Y para qué? ¿Por qué piensa? ¿Y qué importancia tiene para mí, para ustedes, para Daniel, este tipo de pensamiento? ¿No es cierto? Yo digo, lo que me permite es situarme en mi mundo, ¿no? Y alcanzar cierto grado de lucidez sobre mi presencia en la historia y en el tiempo. Estos pensamientos se han incorporado durante un tiempo. Por ejemplo, estos. No sé cuánto durarán, en qué medida se modificarán. De repente, en un momento dado, dejen de expresarme. Entonces, hágate una campaña por hacer desaparecer esos volúmenes de circulación. O haga una errata que diga, ya no creo en nada de lo que digo. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que la validez de esto que pienso, que produzco yo, tú, todos nosotros estamos obligados, somos además miembros de una comunidad pensante, son pensamientos que me ayudan a procesar, ordenar, dar cierta coherencia, en definitiva, ubicarme en mi mundo. Por eso son válidos en primer lugar para mí, ¿no es cierto? Tienen su propia consistencia porque son algo tan útil como decir, pues, los mil instrumentos que la tecnología nos ofrece. No hay simplemente un placer, digamos así, ¿cómo podríamos decir? Un tipo de placer de puro ludismo en el hecho de expresar estos pensamientos, sino que, como son parte de mí, ¿no es cierto? O sea, independientemente de los demás, me importan a mí. Ese es el requisito fundamental. Así para los demás valgan un carajo, no hay problema, ¿no es cierto? Pero lo importante es que me sean altamente significativos y que de manera auténtica conviva, trate, viva con ellos en mi cotidianidad, me meta a pelear con ellos, disienta con ellos, etcétera, ¿no es cierto? Las relaciones contradictorias, permanentemente. Ahora bien, ¿qué es esto de mi mundo? Me he puesto a pensar, porque a veces saben que en filosofía tenemos la tendencia a expresar palabras que suenan muy bien y que uno da por supuesto que tiene un alto contenido. Les advierto, para que sean muy cuidadosos con estas palabras, hay que ubicarlas cuando escriban un texto y preguntarse, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de mi mundo? Pues suena bien, ¿no? Para ordenarme en mi mundo. Suena bien. Entonces, después de reflexionar, he llegado a la conclusión de que mi mundo son, por supuesto, ustedes. ¿Cuál otro puede ser mi mundo? Son ustedes. La gente que me rodea en diversos grados de cercanía, evidentemente, no solo ustedes. No. En mi barrio, en el ejercicio de mi ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es esta gente que me rodea en diferentes grados de cercanía y que me constituyen en diferentes órdenes de sentido, o también me ponen de cara, de frente a diferentes formas de absurdo. No, la cosa va y viene, no es en un mismo sentido.
Entonces, aquí una idea que quiero compartir con ustedes, y si podemos reflexionar algún rato con más calma sobre ella, que me parece muy importante para mí. Siendo yo, soy en realidad un nosotros. Y sostengo que en este nosotros se encuentra el pensamiento vivo. O sea, fuera de este nosotros no hay pensamiento vivo, todo es muerte. Son volúmenes de volúmenes que llenan los anaqueles, ¿no es cierto? Entonces solo aquel que logra en este yo expresar de alguna manera este nosotros desde su propia perspectiva es el que está verdaderamente generando pensamiento vivo. Entonces, lo que busco compartir son, aquí en este trabajito del universitario Mauricio, son pensamientos que de alguna manera se han incorporado a mi cuerpo y en los que yo me reconozco, y por eso busco compartir con ustedes. No. Vivir y pensar forman parte de un mismo proceso, según mi entender. Vida y pensamientos separados son abstracciones vacías de sentido. Ahora bien, fíjense ustedes, como vivimos en comunidad, creo que un mínimo deber que podemos imponernos es poner en circulación estos pensamientos, ¿no? Para someternos al escrutinio de los demás, pues, para provocar en ustedes, en este caso quisiera provocar en ustedes otros pensamientos. Y por qué no también, no hay que acobardarse ni amilanarse, puede provocar risa y descalificación. Pero claro, acá soy Dios. O sea, si alguien se caga de risa de todo lo que digo, lo acepto plenamente, con mucho respeto además. ¿No es cierto? Me alegra porque eso me pone más bien en contacto con esa otredad negadora de mi propio pensamiento. Y así comprendo la humanidad de mi pensamiento, ¿no es cierto? La fragilidad, las limitaciones de mi pensamiento. Entonces, el pensamiento expresado, yo diría más, mucho mejor, el pensamiento compartido, para mí es testimonio de nosotros mismos. Y aquí propongo la segunda idea, son 3 nomás, no se preocupen. Me he preguntado, ya una vez que he dicho que sí, que yo me identifico con estos pensamientos, son parte de mi existir en un momento dado, en este momento en que los expreso, me identifico con ellos, por lo tanto para mí tienen pleno sentido, bla, 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 bla. Viene la siguiente pregunta por una suerte lógica, ¿no? Y digo, ¿y por qué deben sernos pues significativos los pensamientos de los otros? No, de nuestros próximos. Porque podría darse el caso que llega a la conclusión de que no son significativos los pensamientos de los otros. Puedo escribir una serie de argumentos, ¿no es cierto?, de repente muy consistentes, muy respetables, sobre por qué no me interesan ni son respetables los pensamientos de los otros. ¿Por qué debe interesarnos el pensamiento de aquel compañero que está a su lado, el pensamiento de nuestros profesores y en general de todos los que de alguna manera se acercan a nuestra pequeña colectividad pensante? Yo creo que la respuesta ya ha sido dada, ¿no es cierto? El pensamiento, como decía, es testimonio de uno mismo. Y este uno mismo, para constituirse como tal, requiere revelarse al otro. Por ejemplo, cuando leo yo los trabajos que producen ustedes, que pueden ser artículos, pequeños ensayos o hasta trabajos mayores como las tesis, sobre diferentes temas, ¿no?, de la filosofía, problemas, autores, etc. Lo que a mí me interesa no es el autor o el pensamiento de procedencia, de origen, sino cómo ha trabajado y digerido el que escribe eso. ¿En qué medida me permite captar esa revelación que yo estoy haciendo, que está haciendo al escribir? Cargando un poco las tintas, si leo un trabajo sobre Kant o sobre el doctor Arturo Orías, pues no me interesa Kant ni Arturo Orías, ¿no es cierto? Pues porque a ellos puedo recurrir directamente sin necesidad de la intermediación de otro, ¿no? Lo dicho está, ellos han dicho lo que tenían que decir, pues bueno, vaya, lea y... No.
Entonces, lo que sí me interesa, y a mis ojos da valor a cualquier tipo de trabajo, es quién se revela, en qué medida se revela, cómo se revela el que escribe. Fíjense un solo ejemplito porque me parece que con fuerza expresa la idea, ¿no es cierto? Todos hablan en los círculos intelectuales de la versión kosher de Hegel. ¿Ven? Y no es la versión, la única versión y la verdad total sobre... No, pero fíjense, no. Puedo reconocer dentro de la literatura filosófica una obra que increíblemente al tratar el pensamiento de Hegel me está revelando a Kojève. Yo creo que ese es un ejemplo facilito. Ahora, ¿qué me lleva a pensar esto, queridos amigos? Creo que si no se cumple este requisito de autenticidad, uno sucumbe a las más variadas formas de vanidad. Y nunca se olviden que la vanidad es hermana gemela de la necedad. Ambas caminan de la manito como dos enamorados. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando, digo yo, cuando no cumplo de alguna manera este requisito? ¿No? Claro, sucede que el que quiero yo mostrar es alguien que no soy. Quizá que quisiera ser. Y me ha sucedido a mí, sobre todo de joven, ¿no es cierto? Joven uno es muy, como se dice, intrépido y no. Y claro, y una de las formas de lograr reconocimiento ante los demás es mostrarse, ¿no? Como el erudito, el profundo pensador, el agudo argumentador, el gran conocedor. Y entonces cae una serie de imposturas, se presta una serie de malos momentos, ¿no? Cuando no cae directamente en el círculo. Y después uno anda problematizado y traumatizado o echa la culpa a los demás de la incomprensión de mi precioso pensamiento, etcétera, 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 ¿no? Cuando si se fijan ustedes, y esta idea quiero transmitirles, el asunto es mucho más sencillo. No sé si lo han captado ya. Se trata de tener el valor de mostrarme a los demás. Punto. De mostrarme a mi comunidad. ¿Quién soy yo? Por lo menos al momento en que me revelo. Yo creo que una de las más tristes experiencias que uno tiene en el mundo de los libros es cuando se encuentra con un voluminoso tratado de estos que lleva la firma de un prestigioso doctor, y entonces uno empieza a leer y se encuentra con Kant, Aristóteles, Schopenhauer, etcétera, 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 y nunca lo encuentra al que escribe. Nos hubiera podido ahorrar semejante trabajo diciéndonos sobre el tema que verse el libro. Les recomiendo esta bibliografía, ¿no? Sería mucho más útil, claro, porque no, muy útil diría yo, porque él se ha pasado el trabajo de extractar todo lo que dicen mengano, sultano, perengano. Entonces, en vez de un volumen de 800 páginas, 4 hojitas, ¿no es cierto? Recomendación, compren, lean. Porque él no está en lo que ha escrito por ningún lado, uno busca con lupa, no hay. Entonces, ¿qué piensa? Y en definitiva, ¿cómo se muestra el que ha escrito? Esto es lo que realmente vale. Yo digo que el yo, si tiene algo de consistencia, se revela o se cumple en el tú. Terrible es una especie de karma, ¿no? Tenía una amiga que decía, parafraseando a Sartre, sí, verdaderamente el infierno son los demás, pero tampoco uno es el cielo, ¿no? Entonces, yo he resuelto esta pregunta por este camino. Sí, tú tienes importancia para mí porque estamos en el mismo barco y compartimos la travesía, nos guste o no. Es independiente de nuestra... Estamos, se dan cuenta. Y tanto yo como tú, ustedes, estamos impelidos a procesar esta terrible experiencia, no hay otra. Y la forma en que la proceses tú, obviamente que no va a ser la forma en que la proceso yo, en que la digiero yo. Por lo tanto, ambos salimos ganando si nos decidimos a revelar. El prestar importancia a la escucha del otro
porque es un genio, porque ostenta toda la serie de títulos en las mejores universidades del planeta, o porque lo considero el mejor de la clase, es simplemente no darse cuenta del juego en que consiste nuestro hacer, el juego filosófico, no darse cuenta. Y eso ha generado, a mi criterio, en otra oportunidad podremos discutir en nuestro país una tradición de autodesprecio de la que no se libra nadie. El otro día comentó alguien que expuso aquí, un profesor que ha publicado varios libros, etcétera, se quejaba de que nadie leía sus libros. Y no es porque seamos malos y no nos interese lo que piense el otro. Hay evidentemente una dosis fuerte de autodesprecio colectivo. Pero el otro error que hemos cometido, yo he cometido, espero que lo superen ustedes, no hemos logrado constituir una colectividad intelectual. Un cuerpo que se vea, que se escuche, que se valore, que se mida, que se juzgue. Entonces, claro, los intelectuales somos aquí francotiradores, ¿no es cierto? Allá hay uno, dispara descarriado. Pasa el tiempo, ni su abuelita se acuerda de ello, de nosotros, claro, no se acuerda. Lo que revela el carácter constructivo colectivo de este tipo de afanes, no hay aquí otra posibilidad. Finalizo con esta idea, no la he tratado de desarrollar porque para eso está este productito, y una vez que lo escuchen ustedes ya no tendré necesidad de repetirlo, y podré ser lo que a mí más me gusta, charlar. Podremos charlar con ustedes en un café, en las gradas, en un evento organizado, ¿no es cierto? O sea que estaría destinada más o menos, finalizo, a motivar la escucha de este CD, trabajada por uno de nuestros compañeros de filosofía. Y en general se propone una idea: la verdad no es el terreno de la filosofía. Quien quiera verdades absolutas, eternas, incorruptibles, yo considero que deberá buscar otras fuentes. Las religiones, por ejemplo, fuente preciosa ahí. El que busca verdad está como un pato en el agua, pues, ¿no? Además tiene la autoridad del ser supremo, dejen de joder. No es lo que ha inventado fulanito, es el ser supremo. ¿Para qué va a ir a buscar la verdad en Kant? Y que vaya nomás al ser supremo de una vez y evítese molestias. Las religiones, por ejemplo el cristianismo. Y aquí de coleta, en estos tiempos en que nos interpela tanto el discurso de la colonialidad, del colonialismo intelectual, lo he escuchado reiteradamente en charlas, en conferencias, en opiniones vertidas por alumnos, conferencistas, etc. Pero claro, en un país tan clerical nosotros andamos, ¿no es cierto?, debajo de la sotana. Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. El cristianismo en todas sus formas es la forma más exitosa de colonialismo en Bolivia y en Latinoamérica. Dejo eso ahí. Entonces las verdades se encontrará en los dogmatismos, en la Biblia, en el Corán, por supuesto, en los textos del fascismo, en los teóricos del fascismo, en las versiones oficiales. Imagínense, han conocido ustedes versiones estalinistas del marxismo, ¿no es cierto? En las concepciones subyacentes a los credos económicos neoliberales, que pretenden solaparse en un pretendido positivismo ultranza, cuando en realidad son grandes concepciones que deberíamos investigarlas para sacar y reconstruir lo que no se dice. Ahí está, un buen terreno para poder decir lo que no se dice. Entonces yo, queridos amigos, considero que la filosofía puede ser todavía un dique de contención de estas grandes y nobles verdades a las que está ligada lamentablemente la parte más cruenta de nuestra historia de dominación y sometimiento. Mil gracias. Me permito una cosita, por favor. El que hizo este trabajo me sugirió si podía tener un costo. Y yo le dije que sí, que debería tener un costo. Para él, ¿no es cierto? No para mí ni para él. Fíjense ustedes que los estudiantes de las carreras técnicas en sus primeros años comienzan a sacar unos pesitos haciendo arreglos, ¿no? Los chicos de medicina, yo tengo algunos vecinos que estudian medicina, ya se comienzan a ganar unos pesitos
para, ¿no?, poniendo inyecciones, sueros, qué sé yo. Porque claro, no somos una universidad de élite, ¿no es cierto?, ni provenimos de las clases más pudientes de la sociedad. Y en cambio con la filosofía, ¿qué pasa? Hasta se ve mal. Este está negociando. No, damos algún valor. Podemos expresar materialmente en 10 bolivianos ese valor, bueno, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente, yo animé a Mauricio, pero aquí lanzo a todos la idea de que podamos hacer este trabajito con todos nuestros profesores. Porque me he puesto a pensar qué lindo sería que cuando viene un nuevo le entreguemos, porque todas las entrevistas a los profesores pueden tener un solo DVD, ¿no?, que cuesta $1, creo, y decirle, bueno, te estás metiendo a esto, chango, lee, ¿no?, o escuchar. Sería de una utilidad realmente increíble. ¿Qué dicen ustedes? No. En vez de presentaciones burocráticas, los programas que muchas veces no dicen nada, ¿no es cierto?, y en la queja constante de los nuevos es, no saben en realidad lo que están entrando y qué se hace en nuestras clases. Además, la clase se ha transformado en un espacio blindado. Yo creo que una cosa es la libertad de cátedra y otra cosa es esa perversa acción de blindar la clase. Tenemos que exponerla, tenemos que sacarla afuera, tenemos que tener el valor de revelarnos, de mostrarnos. En eso consiste nuestra actividad. Listo, perdón. Bueno, muchas gracias al licenciado. Realmente a veces me pongo a pensar que no valoramos en la justa medida el tener estos espacios para poder pensar, pero también socializar el pensamiento de otras personas que tal vez han pensado muchos más años, ¿no? Pero que nosotros podamos discurrir sobre esos pensamientos, criticarlos incluso, realmente tiene un valor muy grande y muchas veces lo damos por sentado y no lo apreciamos realmente. Pero bueno, ahora tenemos una grata sorpresa, y digo que es sorpresa porque nos acabamos de enterar hace un rato, no estaba en el programa, que un ex compañero de la carrera, ya licenciado, que ahorita está haciendo su posgrado en la Universidad de Tübingen, en Alemania, Boris Chamani, no sé si lo conocen, pero bueno, él no pudo estar aquí, pero quiso decir unas palabras a través de un compañero en una carta. Entonces invitamos a que pase adelante, por favor, al compañero Juan Carlos Morales para que nos pueda leer esta carta. Claro. Sorpresa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está, Juan Carlos? Algunas cosas que escribió don Boris. Le agradezco mucho. Bueno, palabras de Boris Inti Chamani Velasco a leerse en el evento La verdad no existe, el pensamiento del licenciado Rudy Santibáñez, el 30 de septiembre de 2016, en aula taller de la carrera de Filosofía UMSA, La Paz, Bolivia. ¿Cuál sea la fuerte tensión interna en que se conflagra y conjura la particular figura de don Rudy Santibáñez? ¿A qué motivos profundos e íntimos responde ese su quehacer, que esconde a fin de cuentas su razón de ser en este mundo? Es una incógnita que desde mi testimonio personal como estudiante suyo, auxiliar de cátedra, tesista y amigo, podría responder mencionando estos tres aspectos: su labor pedagógica, su intención psicagónica y su compromiso político. En su rol de profesor me tocó ver cómo don Rudy ha sido siempre exigente consigo mismo a la hora de transmitir conocimiento y fomentar el pensamiento crítico en las aulas, esforzándose porque sus lecciones sean verdaderas sesiones de trabajo intelectual con sus estudiantes. Daré un ejemplo. Pese a ser ya docente de la asignatura de filosofía griega, tuvo la humildad y consecuencia de ponerse a aprender el griego clásico, cuya finalidad no fue la de darse de erudito ni alardear sus nuevas adquisiciones cognitivas ante el gremio, sino la de ofrecer a sus alumnos clases de mejor calidad y solvencia. Este es un aspecto que debe ser resaltado,
sobre todo en nuestro medio, donde pocos asumen con responsabilidad las exigencias del trabajo intelectual. Se respetan y toman seriamente a sí mismos, pues como es sabido, reina entre nosotros la improvisación. Y a esta don Rudy le declaró la guerra a muerte y la combatió con una ética de trabajo, rigor y sudor, porque que por otra parte me parece que ha reportado jugosas cosechas para sus clases y sus alumnos. El aspecto pedagógico que enlaza el sicagónico, en mi opinión, la figura personal de don Rudy, se inscribe cabalmente en la antigua tradición de la filosofía como forma de vida elegida, como guía para la vida misma. El filósofo sicagogo desempeña pues el rol de gurú, de director de conciencia, consejero de la existencia, una figura de la antigua ética que desde hace siglos se encuentra secuestrada hoy por la religión y el Estado. La psicagogía antigua fue para los griegos la conducción del alma, de uno mismo y la de los discípulos, a través, por ejemplo, de prácticas, conversación sincera en caminatas, charlas, etc. O sea, todo un arte de acompañamiento espiritual sobre cuestiones íntimas, fundamentales de la existencia en un nivel reflexivo y personal. Y este sea quizás el aspecto al que más me siento agradecido hacia él, sobre todo por las exhortaciones a llevar una vida auténtica, conforme al propio discurso, cuidado de no caer en falsedades y vanidades de todo tipo, o sea, de cuidar siempre ese mundo interior, tan nuestro, pero tan escurridizo. Un cuidado, por cierto, permanente y necesario, si no queremos terminar existencialmente extraviados. Pero esa guía de vida ha sido para él también una guía para la acción, la lucha en contra de los poderes instituidos, reales y operantes en nuestras subjetividades. Es otro rasgo no menor en el quehacer de don Rudy Santibáñez. Este lo ha traducido en la denuncia efectiva de la doble moral del poder, pero también en el acompañamiento sensible y solidario de nuestro pueblo, el boliviano, que aún se bate por una mejor existencia. En suma, la figura de don Rudy que he podido conocer condensa estos aspectos vitales de la tradición universitaria universal, que hoy en día, incluso en países del así llamado primer mundo, ya casi no existen. Porque el filósofo ha sido reducido a la condición de experto. Hay profesores de filosofía, sí, pero no maestros, mucho menos sabios. Si la filosofía parece irse en picada y con ella nosotros al despeñadero, reaccionar es entonces asunto de vida o muerte. Y en esto creo honestamente que la figura como la de don Rudy Santibáñez vale la pena ser tomada en cuenta, no solo para reencauzar la actividad universitaria, sino también para conducirnos en la vida misma. Boris Inti Chamani Velasco, Tübingen, Alemania, 28 de septiembre de 2016. Antes de pasar a lo siguiente en el programa, quiero recordarles que va a haber una ronda de preguntas o intervenciones o comentarios al final, así que bueno, si tienen algo que decir, esperen un poquito más, pero vamos a tener ese espacio obviamente para hacerlo después. Y bueno, ahora sí vamos a presentar a Mauricio Montalegre, que es el autor el autor técnico de este CD, y que por el que gracias a él vamos a poder adquirirlo ahora. Entonces, bueno, brevemente quisiera con ustedes ver que la cuestión de la posmodernidad, que es un asunto muy discutido en filosofía, que se relaciona con las afirmaciones que el licenciado hace en el CD, esta condición posmoderna es una que directamente nos relaciona, puesto que nosotros somos herederos de las rupturas y desilusiones de los grandes relatos o grandes narrativas que han quedado como intentos fallidos dentro de lo que llamamos la historia de la humanidad. Una humanidad, dicho sea de paso, también fallida. Por lo tanto, pretendo hacer una apología del posmodernismo.
El posmodernismo es ante todo, según mi propia opinión, un resultado, por una parte, del desarrollo del conocimiento científico y social, y por otra parte, de los resultados y fallos históricos, especialmente de las 6 o 7 primeras décadas del siglo XX. De ahí que el posmodernismo sea una reacción radical contra todo intento de construcción de grandes narrativas, de grandes horizontes de sentido para la humanidad. Lo que nos propone el posmodernismo es el abandono de los relatos o discursos, tales como la sociedad democrática, la emancipación de la sociedad, la razón como condición de una sociedad más justa, etc., que nos seducen porque llenan y satisfacen nuestras demandas y nuestras necesidades de todo orden. ¿Por qué nos pide el posmodernismo la destrucción de estos relatos, que pueden ser múltiples? Simplemente porque nunca han funcionado y la existencia de estos relatos no ha servido más que para demostrar la fragilidad del aparato racional que tanto ostenta el ser humano como propiedad suprema. Lyotard, filósofo posmoderno, dice, comienzo a citar: medidos por sus propios criterios, la mayor parte de los relatos se revelan fábulas. Termino la cita. Continúo. Todo gran relato termina agotándose, termina convirtiéndose en fábula por su fracaso, por su engaño, es decir, porque su sentido se convirtió en sinsentido. Uno de los grandes relatos que ha dominado dentro de la psique humana, es decir, dentro de las proyecciones racionales o irracionales de los seres humanos, ha sido el relato de la verdad. La verdad se ha puesto un montón de diversos vestidos, seduciendo a cada momento a los más adeptos de grandes discursos y grandes narrativas. La verdad siempre nos ha parecido un fin en sí mismo que debía ser seguido incondicionalmente. Sin embargo, siendo testigos del devenir histórico, siendo testigos del derrumbe del proyecto racionalista de la humanidad que tanto pregonaba, por ejemplo, la modernidad, nos damos cuenta que la verdad se ha producido a lo largo de eso que llamamos historia, simplemente, no más, porque el ser humano es un animal productivo, simplemente porque era necesario creer en algo y había que inventar ese algo. Lyotard escribe, vuelvo a citar, simplificado al máximo: se tiene por posmoderna la incredulidad respecto a los metarrelatos. Fin de cita. Los grandes héroes del pensamiento, los grandes emancipadores de la humanidad, las magnánimas y profundas convicciones sociales e individuales, las luchas valientes, todo se ha derrumbado y, por qué no decirlo, se ha convertido en fábula. De ser realidad fáctica se ha convertido en relato lingüístico, cuyo único valor consistía en su eficacia en tanto seducción de masas humanas. Los filósofos, pensadores, científicos, artistas, curas, etcétera, que antes eran los portadores y al mismo tiempo productores de verdad, que eran los gurúes de la humanidad, han ya perdido su áureo pedestal que los sostenía, y su palabra se ha disipado, su palabra, su logos ha perdido substancialidad, porque lo que nos transmitía no eran las cosas mismas, sino simples signos lingüísticos que se referían a las cosas. O sea, la verdad entendida como algo que existe en sí y por sí, se ha derrumbado por ser un relato que tomaba diferentes formas y se ha dispersado en el universo del lenguaje como una expresión más, entre otras. Y el intelectual, en sus diversas figuras, filósofo, pensador, científico, artista, ha pasado a ser un individuo más entre los otros. Ahora bien, ¿a qué nos referimos y a qué se refiere el posmodernismo, según mi entender, cuando afirma que la verdad no existe? Se refiere a que toda superficie en donde podamos inscribir nuestros anhelos, nuestros deseos, se ha perdido. Y entonces nos encontramos nosotros como sujetos aislados de todo gran relato, de toda gran totalidad de sentido que nos albergue en su seno. Lo que nos queda en estas circunstancias es simplemente construir horizontes parciales de sentido que tengan cierta eficacia individual, siendo conscientes que esta eficacia individual en cualquier momento puede devenir fallida. Toda totalidad plena de sentido, todo discurso que pretenda ser autosuficiente para la naturaleza humana, todo proyecto optimista que brinde esperanzas al proyecto humanidad, todo esto ya no existe. Así pues, se está ante la crisis de la verdad,
se está frente al descreimiento sistemático de aquello que llamábamos verdad. Evidentemente, los grandes relatos o narrativas ya derrocadas daban a la sociedad humana claves de sentido que permitían satisfacer todo proyecto humano. Pensemos, por ejemplo, en el relato religioso cristiano, que nos ofrecía una vida inmortal, muy bello el relato. O pensemos en el relato de la ciencia, que pretendía encontrar la clave para saber cómo controlar el mundo social histórico y el natural. O pensemos en el discurso del socialismo, que pretendía haber encontrado la clave de igualdad de la humanidad. O, en su contrario, el capitalismo, que vendía la esperanza de igualdad de oportunidades para alcanzar la riqueza. Todo esto, todos estos relatos y muchos más ya no existen en tanto verdad. Hemos aprendido a descreer de tales relatos, de tales narrativas. Muchos han catalogado y descrito al postmodernismo como el derrumbe de todos los valores que sostenían el pensamiento y valores culturales de Occidente. Y de esta forma dijeron que el postmodernismo es la expresión más cabal del nihilismo o anarquismo en su expresión más radical. Es bien cierto que en la posmodernidad se ha derrocado todo principio rector de conducta, sea social como individual. Se ha derrumbado los principios ideales que daban vigor a la búsqueda de saber y conocimiento. Se ha derrumbado toda pretensión iluminista y romántica de la humanidad. Se ha acabado con el proyecto de la razón iluminista que pudiese dar solución a todos los problemas humanos. Pero esto no significa en absoluto que nos encontremos en medio del caos, en medio de la anarquía. La posmodernidad se nos presenta como la época en donde el pensamiento se ha liberado de todo absoluto. Cada uno de nosotros tiene la facultad de liberarse de los grandes relatos para llegar, en la medida de lo posible, evidentemente, a una autodeterminación individual. Evidentemente, la individualidad o subjetividad de cada uno de nosotros está dislocada, y a cada momento que intentamos dar unidad a nuestra individualidad, sabemos que ésta será dislocada en cualquier momento. O sea, en la posmodernidad llegamos a tomar conciencia de que cada uno de nosotros es un proyecto fallido y desarticulado, que cada uno de nosotros es un producto de emanaciones de juegos de verdad, de juegos de poder que se desencadenan en nuestro derredor. Y no debemos de salir corriendo de este trágico escenario, antes bien debemos de enfrentarlo y aceptar nuestra subjetividad fallida. Si bien el escenario de la posmodernidad en el que nos encontramos es complicado o sumamente crítico para la construcción de todo proyecto, me parece que las ventajas son múltiples y muy variadas. Tenemos, por ejemplo, el beneficio de hacer de toda ética una estética, es decir, buscar formas creativas de comportamiento, ya no buscando principios rectores de conducta, sino simplemente una autodeterminación individual, o de hacer, por ejemplo, de la erótica una estética de cuerpos en acción, liberada de toda moralina. Tenemos el beneficio también en la posmodernidad, ¿por qué no?, de construir nuestros propios proyectos reivindicando nuestra razón histórica. Tenemos el beneficio de relativizar y hasta cierto punto eliminar todo absoluto llamado Dios, Estado, presidente, jefe, hombre, etc. Tenemos el derecho de la disidencia del sistema hegemónico, o sea, tenemos derecho a rebelarnos contra el sistema, contra el aparato de reproducción masiva de vida. Si bien hemos derrocado los valores que sostenían la cultura de Occidente, al menos en una gran mayoría, es también cierto que este derrocamiento era necesario para construirnos a nosotros mismos. La afirmación de nuestros proyectos implica la destrucción de proyectos impuestos. Así pues, la posmodernidad nos ofrece un abanico y un mosaico de nuevas posibilidades que antaño no existían o eran directamente reprimidas. El derrumbe de los grandes relatos que se presentaban ante nosotros como encarnaciones vivas de la verdad nos ha liberado de toda sujeción ciega y cobarde. Lo que nos queda es hacernos a partir de situaciones dadas, a partir de los hechos y ya no a partir de relatos. Una conciencia crítica frente al mercantilismo sistémico,
frente a los dogmas y doctrinas religiosas, una conciencia crítica frente a la manipulación política, una conciencia crítica frente a toda encarnación de autoridad, sea llamado docente, director, presidente, jefe, dogma, relato, etc., es lo que nos ofrece el posmodernismo en una forma radical. Hay mucho, evidentemente, por discutir y disentir. Cada uno de nosotros tiene una razón histórica que reivindicar y para ello hace falta espacios de discusión y debate. Sinceramente espero que el producto que presentamos contribuya a este propósito y que cada uno de ustedes pueda interesarse en alguna medida por la actividad del pensamiento para tomar conciencia acerca de dónde y a dónde vamos, para tomar conciencia de nuestro mundo y, por qué no, para cambiarlo. Desvistamos de sus atavíos a todo relato, veamos que la verdad no existe, sino que la verdad se produce para que caigamos en juegos de poder. No tengamos miedo en derrumbar y derrocar viejas moralejas, viejos relatos, viejas ideas, porque derrumbar significa al mismo tiempo reconstruir, significa de alguna forma volver a nacer. Así como Dostoyevsky decía, si Dios no existe, todo está permitido, así también yo digo, si la verdad no existe, todo está permitido excepto mentir. Gracias por escucharme y espero que el CD sea de su completo agrado. Bueno, ahora sí podemos dar inicio a una ronda de intervenciones. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario, decir algo, tal vez? Yo quisiera, Luis, que nos aclares un poquito esa tu concepción de nosotros. Ya, el nosotros es la comunidad a la que estamos ligados por el hecho de que para existir necesitamos existir en un tiempo y un espacio determinado. No, nuestra existencia no se da en un plano de ubicuidad. Nacemos en Uganda, o nacemos en Dallas, o nacemos en París, o nacemos en La Paz, ¿no? Y este se constituye el lugar donde vivimos, porque no se trata solamente de nacer, por supuesto, se constituye en el locus, en el centro, desde el cual estamos obligados a ver el mundo, aunque nos tapemos los ojos, ¿no es cierto? Sería un caso de ciencia ficción, el hecho de alguien que diga, ¿no?, que niegue todo su entorno y estoy viviendo en Rusia, en la Unión Soviética, ¿no? Ese es el de nosotros. El nosotros es el que está a tu lado, ¿no? Es el profesor con el que frecuentas todos los días, con el que charlas, al que escuchas sus lecciones. Es la gente de tu barrio, es esa, el nosotros. Y es un nosotros que evidentemente va ampliándose, ¿no? Imagínate cómo se ha ampliado el nosotros con el internet, con la tecnología virtual. Ahora el nosotros puede incluir a un tipo de la China, tranquilamente. El tipo de la China puede ser parte de tu nosotros de una manera quizá más íntima que la del vecino que vive en el piso de abajo. ¿Alguien más? Es sobre la relatividad de la verdad. De pregunta, licenciado. Perdón. Lanza la pregunta, puede responder cualquier otra persona. Acerca de la relatividad de la verdad. Sobre la relatividad. Bueno, no está dirigida a alguien en específico, ¿no? No te libres. No busques el carro. Bueno, quería... sí, o sea, dentro del discurso que yo les he dado a conocer, la posmodernidad, en realidad todo relato se lo relativiza, ¿no? Porque no es que nos transmite las cosas mismas, sino que nos transmite solo signos acerca de las cosas. Por lo tanto, hablar de las cosas mismas, como por ejemplo la verdad, ya no es posible según mi entender, ¿no? Según el avance además de las ciencias, ya no es posible de concebir que algo existe por sí y en sí, como antes quizás se pretendía. Hubiera sido interesante estar en el tiempo de Kant, de los iluministas franceses, para saber realmente cómo era su convicción de defender una idea que llamaban verdad, o un proyecto que consideraban que iba a funcionar en la humanidad y que iba, digamos, a salvar, no sé. Creo que
nuestra generación, ya que veo a muchos jóvenes, es precisamente un producto de todo este proceso de desilusiones, de fallos históricos que nos han, digamos, enseñado que la creencia y la convicción en un discurso, relato, es siempre muy frustrante y por lo tanto no tiene un sentido el adherirse incondicionalmente a cualquier relato que se postule como verdad. Entonces, desde este punto de vista creo que es lo más sano relativizar todo discurso y por qué no mantener una actitud escéptica frente a la misma. Eso es lo que puedo responder. ¿Alguien más? No sé si... Yo tengo una pregunta. Buenas noches, licenciado. Quizás me habla del entorno en que se ha reunido esta reunión, pero yo tengo una pregunta, ¿no? Hay una relación entre la filosofía, la ciencia y la tecnología, y en qué medida esta relación, si existe, coadyuva, digamos, la filosofía, ¿no? Porque la filosofía es un área más amplia, ¿no? ¿Alguien tiene una respuesta que le suene más convincente que la que yo pienso, ¿verdad? No sabemos lo que piensas. Eso, entonces tengo que decirlo. No, bueno, la conexión entre ciencia y filosofía se puede constatar o documentar empíricamente de alguna manera, ¿no es cierto? La conexión en toda la física mecánica de Newton, por ejemplo, y Kant, ¿no? Etcétera, solo para poner un ejemplo. La conexión entre la filosofía y la tecnología es algo que pienso que sí, que se da, pero no sé hasta qué, no logro precisarla, en qué términos. Es un tema que no es reflexionado. Lamentablemente, ahora que usted lo propone, me voy a preguntar eso, ¿cuál es la conexión entre la filosofía y la tecnología? ¿No? Y si se quieren llevar las aguas a que la filosofía sea, no sé, pues el impulsor, el resorte que mueve la ciencia y la tecnología, me parece que es un mito, ¿no? La filosofía pertenece a un orden de cosas distinto, ¿no? Si me ayuda alguien. Hay distintos tipos de órdenes que constituyen nuestra sociedad, nuestra institucionalidad social. Hay algunos órdenes que son duros y otros menos duros, ¿no es cierto? Hay toda una gama. Obviamente el aparato jurídico, legal, de los estados y de las naciones está obligado a ser un sistema duro, ¿no? No puede darse posibilidad. Tenemos el caso de García Meza actualmente, ¿no es cierto?, que venga a poner en debate y a proponernos sus nuevas concepciones de justicia, por ejemplo. No, ahí tenemos que respetar la ley se acata y no se discute, y funciona como un absoluto, funciona, ojo con eso, ¿cierto? Y está bien que así sea, porque imagínense si nos metemos a interpretar cada uno a su regalado gusto lo que va a entender por A o por B, estamos metidos en un caos total. Ahora, esto no responde a un orden constituido desde todos los tiempos. No, es parte de nuestra realidad social. Somos animalitos sociales. Vivimos en comunidad y tenemos que dotarnos de reglas, de pautas de comportamiento, ¿no es cierto? El doctor Mansilla, por ejemplo, hablaba que cierta clase de nuestra sociedad no ha logrado esa civilidad, ese nivel de civilidad que le permita confrontar, sin agredir, cosas por el estilo. Entonces, lo que quiero responderte, hermano, es que esto que antes era parte del orden divino, eterno, no, sabemos que es parte de nuestro invento nuestro. ¿Lo podemos modificar? Wow, sí, lo podemos modificar. Pero sabemos las consecuencias que puede traer y es mejor no modificarlas muy a menudo, ¿no es cierto? Porque imagínense el brete en que nos meteríamos.
por un lado. Entonces yo te digo, más concretamente, son estructuras duras que funcionan como verdades absolutas y dogmáticas durante el tiempo en que la colectividad determina que así sea. Imagínate la serie de leyes que han sido abolidas, los derechos humanos que han sido abolidos durante los gobiernos fascistas que ha apoyado entusiastamente la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pero sí, ya sabemos ahora que son inventos nuestros y que por lo tanto sí serían susceptibles de modificación. Pero por otra parte, no me estoy alargando mucho. Si los aburro me dicen, no. Por otra parte, yo creo que esta actitud nuestra contemporánea tiene que ver con que, por ejemplo, con mi experiencia personal les voy a contar. Aquí en la universidad estábamos en la época de los 70 divididos en grupos políticos. La división más grande, izquierda-derecha. Y dentro de la izquierda teníamos una pluralidad, ¿no es cierto? Trotskistas, comunistas, etcétera, etcétera. Todos nos afiliábamos al credo marxista. Y considerábamos, yo creo, autocríticamente, hemos sido una generación muy poco lúcida en ciertos aspectos. Pues yo creo que creíamos en el marxismo como los cristianos creen en la Biblia. Y creíamos que nuestra interpretación del marxismo era la interpretación. Y entonces nos lanzábamos a defender esa interpretación a sangre y fuego, defendiendo incluso lo indefendible, defendiendo hasta la corrupción, porque lo que decía tu partido, que tenía la posesión de la verdad marxista, era lo último y definitivo. ¿En qué sentido en mi experiencia personal me he liberado de eso? Y ya no me adscribo a ningún relato de manera militante, no. Cuando ha habido que salir a las calles para protestar a estos individuos de tan baja catadura moral que golpeaban a los pobres campesinos en la plaza de Santa Cruz, que les hacían barbaridades aquí, he salido. Y claro, todo el mundo, los que me han conocido en esa época deben tener mi imagen de que soy el masista más aguerrido de la universidad. Éramos 5 gatos que salíamos con nuestros carteles a pelear, ¿no es cierto?, contra la gente que se reunía en la plaza Avaroa, ¿no es cierto? Pero y mi adscripción no es pues al discurso marxista, ¿no es cierto? Que se supondría que debería ser así si fuera militante de ese partido, claro, no queda, ahí tenemos otra verdad que funciona como dogmática y absoluta, porque si tú admites tomar decisiones en un esquema, no puedes hacerte el gil, no en estilo no estoy de acuerdo, tienes que defender lo blanco, lo negro, que sea. Pero si puedes conservar tu espacio de independencia, yo voté contra la reelección de Evo, y mi posición va a ser la misma, no voy a votar por la reelección de Evo. Independientemente de que yo le tengo un gran aprecio personal a esa figura política. ¿Cierto? Entonces, fíjense, esto que hablabas, que tocabas tú, es el hecho de que en cada circunstancia estás obligado a determinar qué es lo que te da a expresar como lo que tú eres. Y eso te va a poner en un plan muy versátil y ubicuo, pues no. Entonces hoy día te van a ver en la marcha del MAS, mañana te van a ver en la marcha contra el MAS. La gente se va a rayar, así ¿qué le pasa? Pero no, yo creo que ese es un ejemplo concreto de la liberación de las ataduras de estos discursos, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Tal vez. Yo sí quisiera decir algo, no sé si mi respuesta será, mi intervención será respecto a la relación de filosofía y tecnología. No se me ocurre otra cosa que pensar que la aplicación de la filosofía en la generación de tecnología es súper importante, porque en nuestro mundo se genera tanta tecnología, no solamente digital o de internet, sino todo tipo de tecnología que no es necesaria, y estaría bueno que los filósofos, incluso que aquí en la facultad, nos hicieran hacer trabajos para pensar la tecnología que consumimos y que consumimos a diario. Entonces, no entiendo bien de qué manera, Rudy, tú dices que la filosofía es otro campo, que es un campo muy distinto al de la tecnología. Claro, son cosas muy distintas, pero la filosofía obviamente en otros lugares no están haciendo, pero
hay que pensar pues la tecnología desde la filosofía, y quizás se puede generar con la ayuda de los filósofos tecnología que ayude a superar problemas existenciales, por ejemplo. Eso yo creo que es totalmente posible. No solamente generar tecnología que pueda ser útil para el diario vivir, sino para pensar de maneras diferentes. La filosofía para eso también debería servir, no solamente para seguir hablando de filosofía. Estoy perfectamente de acuerdo en que la tecnología tiene que ser motivo de reflexión filosófica, ¿sí? Y es una cápita que lo hemos descuidado y nadie aquí se plantea ese tipo de temáticas. Ahí está materia pendiente, ¿no? Ahora, que la filosofía puede influir, allá tengo mis dudas, pero bueno, en la discusión aclararemos muchas cosas. Bien, tal vez alguna última intervención, si es que hay. Sobre todo quiero plantear, tal vez me encuentro equivocado o no, pero bueno, la idea de prestar atención a la filosofía, y como el licenciado Rudi planteó en el video al cual tuve el gusto de adquirirlo, no sé si fui el primero, pero por lo menos uno de los primeros en escucharlo, y el licenciado Rudi leccionaba y alentaba a que nos preguntemos, que siempre estemos prestos para cualquier pregunta y lancemos pues nuestras inquietudes. Mi pregunta es general para ambos expositores, sobre todo para el licenciado Rudi, que me gustaría saber su opinión. No sé si esta apología generada por Mauricio acerca del posmodernismo y la ausencia de la verdad o del metarrelato, como plantea de acuerdo a Lyotard, genera un entuerto en la afirmación del licenciado Rudi cuando dice: revélense, planteen sus verdades, o por lo menos planteen sus opiniones. Cuando estas verdades o estas opiniones que son planteadas a razón de verdad en las universidades actuales, generalmente son vistas pues siempre con recelo, ¿no? Porque existen ciertas, no sé, afirmaciones que quedan en una opinión como tal, cuando puede ser de alguna manera. Alguna vez escuché a uno de los estudiantes acá en la facultad plantear la idea de que yo no creo, decir con toda seguridad, que los sentimientos se generen en el cerebro. Para mí los sentimientos se generan o sea, era su opinión, pero esa opinión iba en contra de una gran gama de evidencia, o amplia evidencia acerca de lo que el cerebro es, por ejemplo, ¿no? O tal vez algo un poco más espinoso en relación al discurso feminista como tal, cuando evidentemente existen diferencias biológicas como tal, ¿no? Pero al momento de plantearlas tal vez ya son vistas con recelo y caen en el campo de los sismos, el machista, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rol entonces en ese sentido? ¿Existe, licenciado Rudi, en ese sentido, existe o no existe un entuerto al momento de revelarnos a nosotros mismos en un campo en el cual, en un campo filosófico en el cual tendemos tanto al relativismo, cuando podemos decir que existen, no sé si podemos hablar en términos de verdades, pero por lo menos algún conocimiento que tiene cierto grado de evidencia? Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Sí, este asunto me ha preocupado también a mí, ¿no? Porque entonces, ¿cómo legitimo mis ideas ante los demás? No. Si reconozco que son tan relativas como las que las niegan o se oponen contradictoriamente a mis ideas, ¿cómo? ¿No? Entonces ahí me he dado cuenta que el asunto no tiene solución dentro del esquema verdad-falsedad. Y que si cae el discurso de la verdad, entonces hay que buscar otro contexto. Entonces, ¿por qué yo puedo postular con legitimidad y decir la noche es oscura? O X, ¿no? X, afirmación, ¿no? O, a ver, no sé, pues, imagínense ustedes, es más fácil buscar ejemplos en el campo de la política, etcétera, donde uno se comprende más, ¿no es cierto? Donde puedo decir, por ejemplo, con qué legitimidad puedo afirmar que la Organización de Estados Americanos es para mí un blef, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que tendré a mi favor una serie de información que tenemos que procesar, porque somos una colectividad pensante, no somos cualquier colectividad. Entonces tenemos esa manía, ¿no es cierto? Queremos informarnos bien, buscar fuentes fidedignas, procesar la información, ver la evidencia, si es suficiente o no, y en base a eso lanzo mi afirmación. Ya. Pero me he dado cuenta que no puedo lanzarla ya en el campo de la verdad o la falsedad, que esa es una pretensión que ahora yo ya la encuentro hasta vanidosa.
Es una apuesta mía. Y tengo que asumirla así nomás, con toda valentía. Yo estoy apostando a eso. Ahora, claro, alguien puede analizar mi apuesta y decir, pues totalmente arbitraria, este no se ha leído una estadística, no sabe nada de nadie, viene... Claro, pero aún así es una apuesta. Tan apuesta como la del tipo que se ha dado el trabajo de informarse, de estudiar, etcétera, etcétera. Porque si no caemos en los totalitarismos, y aquí viene el totalitarismo del conocimiento y de la ciencia. Yo doctor, yo científico, ¿no es cierto? Yo tengo la para tú, no me vengas con tus macanas, anda a estudiar primero. Entonces, si no quiero reproducir el esquema de autoridad, tengo que aceptar pues consecuencias, ¿no? Lamentablemente no puedo, nada es gratis en la vida, todo tiene un costo. Y por lo tanto, puedo aceptar que tu posición, por muy arbitraria, desinformada, que está sostenida con el hígado y los riñones o no sé qué, es tan válida como la mía, que son de 20 años estudiando el problema. ¿Dónde se resuelve ese problema? Se resuelve cabalmente en las discusiones, en las formas que yo tengo de llegar a ustedes y darles mis razones, ¿no? Pedir que comprendan cuál es el proceso que me ha llevado a pensar eso, y el espacio que tú tienes para hacer lo mismo. Nada más, ¿no? Cabalmente, muchas de las cosas que has mencionado, Rudy, requieren un trabajo, y es un trabajo que básicamente, al menos hoy no lo has mencionado. Si para empezar, y esto lo has dicho, te has propuesto alcanzar un cierto grado de lucidez sobre tu persona en un determinado momento de la historia y del tiempo, de lugares. No es algo tan simple. ¿Cómo se logra eso? No es nada simple. Y ahí interviene la voluntad, la personalidad de cada quien. Porque hay gente que dice, ¿qué me voy a estar dando tanto trabajo? A ver, buscaré un libreto de los que ya existen y que explican todo. Testigos del séptimo día. Ya está. Una vez que me lo he aprendido de memoria, no sé, ya tengo respuestas para todo, la vida, el origen del cosmos. No. Pero claro, hay otro tipo de personas que son más, ¿cómo diríamos? No sé, más exigentes consigo mismo, ¿no es cierto? Y que no están dispuestas a buscarse el libreto, porque si no, no estaríamos aquí, estaríamos en la casa de la casa, ¿no? Donde el libreto está completo. El hecho de que estemos aquí quiere decir que hay aspiraciones humanas a que sus apuestas sean apuestas que contemplen una serie de factores que le son a uno significativas. Y eso es resultado, evidentemente, de un penoso esfuerzo. Pero lamentablemente, o no sé, felizmente, perdón, la lengua traiciona, estamos obligados a movernos en un solo plano, todos, sabios, ignorantes, negligentes, acuciosos. Entonces, ya mi pensamiento es mi apuesta de vida. Nada más. Yo quiero apostar ese tipo, y quiero ver si ahí me reconozco yo, si estoy más o menos satisfecho con eso. Eso va a motivar mis contradicciones internas, ¿no? En este esquema yo creo que la contradicción es un sistema de vida, porque no hay ninguna carta bajo la manga, ningún conejo en el sombrero. Cada situación determinada tienes que pensarla, ¿no es cierto?, en su determinabilidad, en su particularidad, y arriesgarte a apostar ahí. Por eso dimos una apuesta. Porque puedes estar equivocado, ¿acaso es Dios? ¿Qué garantía hay alguien que viene y me dice sí, certificado de que usted está en la verdad? Además, fíjense lo vasta que es nuestra ignorancia. Al menos en estos tiempos, es brutal nuestra ignorancia. La humildad es una cosa de buen gusto, yo no le doy un valor
más allá del buen gusto, ¿no? Porque reconocer que eres tan ignorante que es lo mejor que puedes hacer de manera franca con tus compañeros de vida, con el nosotros. Es decir, mire muchachos, esta es mi apuesta. Y puede ser pues que las opiniones de los demás se te modifique mi punto de vista y deba revertir, deba cambiar mi apuesta. Sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, es el miedo a esa lucidez permanente que tengo que ejercer en este mundo. Donde no hay... A ver, acuérdense, en una época de predominio muy fuerte en la iglesia, todos los problemas los resolvías con tu párroco, con tu confesor. Yo todavía he tenido un confesor, y nada menos que un jesuita. Cuando todo eso se ha derrumbado, no hay confesor, ¿no? A nadie puedes recurrir para decirle, oye hermano, ¿qué puedo hacer? No. Tengo que procesar, tengo que esforzarme en que no sea una decisión negligente y plan, tengo que apostar. Entonces yo digo, la noche es verde, con todo lo que eso implica.